Muy buenos días, compañeros y docente. Mi nombre es Dana Martínez y en nombre de mi CIPA Eruditas, conformado por Eileen Gómez, Laura Evia, Sara Sánchez y Valery Rubiano, les damos la bienvenida a esta exposición sobre los metaplasmas. Bueno, hoy vamos a profundizar en un concepto que une la retórica latina, la gramática renacentista y la lingüística histórica moderna. Para ello, nos basamos en el artículo de José Perona Sánchez, publicado en 2002 en la revista ELUA de la Universidad de Alicante, que lleva por título Cambios fonéticos esporádicos, metaplasmos, vulgarismos o licencias fonológicas. Bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es un metaplasmo? Según Perona, se trata de cualquier alteración en la estructura fonológica de una palabra. Podemos añadir sonidos, suprimirlos, cambiarlos de orden o sustituirlos por otros. Esto incluye fenómenos como la prótesis, la síncopa, la metátesis o la apócope. Pero este término no nace de la lingüística moderna, viene de la tradición retórica. El gran maestro quintiliano en el siglo I después de Cristo definía la metaplasmos como un vicio de dicción, un error al hablar. Para un orador romano decir toto en lugar de toto era una falta. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma alteración se convirtió en una licencia poética. El primer gramático del español, Antonio de Nebrija, en su Gramática de la Lengua Castellana de 1492, dedica un capítulo entero al metaplasma. Enumera 14 especies y las define como mudanza de la acostumbrada manera de hablar en alguna palabra. Es decir, Nebrija ya entendía que estos cambios no eran simplemente errores, sino recursos que podían usarse intencionalmente en la poesía y, también, que aparecían espontáneamente en el habla popular. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿y por qué nos importa esto hoy? Pues yo les voy a decir, porque los metaplasmos no son rarezas del pasado, son procesos que ocurren a diario en nuestra boca. Por ejemplo, cuando usted dice peli en lugar de película, está aplicando un apócope, un metaplasmo por supresión de sonidos al final de la palabra cuando dice bici. En vez de bicicleta, hace lo mismo. Estos son metaplasmos físicos. Perona plantea una idea central que mis compañeras desarrollarán después. El mismo fenómeno recibe 3 valoraciones opuestas según la disciplina. Para la historia de la lengua es un cambio benéfico, para la retórica una licencia, para la escuela normativa un vulgarismo que hay que corregir. Esta triple contradicción es el corazón del artículo. Así que, compañeros, los invitamos a acompañarnos en este recorrido por la fonética histórica, la literatura del siglo de oro y las aulas del clásico. A continuación, mi compañera les presentará la clasificación tradicional de los metaplasmos. Muchas gracias. Hola, soy Sara y les estaré explicando la clasificación tradicional de los metaplasmos. Metaplasmos se clasifican según el cambio que sufre la palabra y existen 4 tipos principales: adición, supresión, transposición y sustitución. Como su nombre lo indica, ocurre cuando se agrega un sonido a una palabra. Si ese sonido se añade al inicio, se llama una prótesis, como cuando algunas personas dicen a mujer en vez de decir mujer. Si el sonido aparece en la mitad de la palabra, recibe el nombre de epéntesis. Por ejemplo, afuera en vez de decir afuera. Y cuando se agrega al final, hablamos de una paragogia. Encontramos la supresión, que sucede cuando se elimina un sonido. Si se quita al inicio, se llama aféresis, como en hora por ahora. Cuando la pérdida ocurre en el medio, se llama síncopa. Por ejemplo, criado, en vez de decir criado. Y si la eliminación es al final, se conoce como apócope. Algo muy común en las palabras como vamos a ver una peli, o en vez de decir vamos a ver una película, o bici por bicicleta. En tercer lugar tenemos la transposición, también llamada una metátesis. Aquí lo que ocurre es que los sonidos cambian de lugar dentro de la palabra. Algunos ejemplos muy conocidos son croqueta, pero en realidad dicen concreta. Otro muy común es cuando dicen, uy, mira ese murciélago, en vez de decir murciélago, que es lo correcto.
Finalmente está la sustitución. ¿En qué consiste? En cambiar un sonido por otro. Por ejemplo, cuando una persona dice doctor en vez de decir doctor, o cuando dicen peor en lugar de decir peor. Lo interesante es que muchos de estos cambios siguen apareciendo hoy en nuestra manera de hablar. Por ejemplo, cuando alguien dice Gabriel en vez de decir Gabriel, está usando una metátesis sin darse cuenta. Esto demuestra que los metaplasmos no solo son algo del pasado, sino que son fenómenos que siguen vivos en nuestra habla cotidiana y que reflejan cómo la lengua cambia constantemente. Muchas veces los usamos sin darnos cuenta. Estos fenómenos han sido estudiados durante años. Por eso sigue la lingüística histórica. Hola, soy Laura. Ahora veremos cómo la lingüística histórica del siglo XIX y XX abordó los cambios fonéticos esporádicos. Los neogramáticos, representados por autores como Meyer-Lütke, defendían que los cambios fonéticos seguían leyes regulares y sin excepciones. Sin embargo, con el tiempo, encontraron ciertas transformaciones que no encajaban con esas leyes. A estos fenómenos los denominaron cambios fonéticos esporádicos. Más adelante, en España, Ramón Menéndez Pidal, maestro de la filología, dedicó un capítulo de su manual de gramática a estos cambios. Según Perona, Pidal los caracterizó así: aparecen en palabras de uso poco frecuente o consideradas rebeldes. Además, no responden únicamente a procesos mecánicos del habla, sino también a una actividad psíquica individual del hablante. No se pueden citar en el tiempo ni en el espacio con precisión. Sirven para explicar las excepciones a las leyes generales. Un ejemplo clásico mencionado por Pidal es la evolución del estemutum del latín vulgar hacia la palabra estornudo. Más adelante, Paul Loyd, en 1993, retomó estas ideas en su obra del latín al español. Allí menciona fenómenos como la asimilación, la disimilación, la metatesis, la síncopa y el apócope. Sin embargo, añade una idea muy importante. Para él, la diferencia entre un cambio regular y uno esporádico es principalmente estadístico. Es decir, si el cambio afecta muchas palabras, se considera regular, pero si aparece solo en algunos casos aislados, se clasifica como esporádico. Un ejemplo cotidiano sería cuando una persona dice estógamo en lugar de estómago. En este caso ocurre una metatesis esporádica, porque se altera el orden de los sonidos. Aunque esta forma no llegó a consolidarse en la lengua, muestra el mismo mecanismo lingüístico presente en otros cambios históricos del español. Hola, mi nombre es Eileen y ahora estamos en la parte central del artículo de Perona, la triple contradicción. El mismo metaplasmo recibe tres valoraciones opuestas según desde qué disciplina lo observemos. Tenemos una primera mirada, la historia de la lengua. Para Menéndez Pidal y Rafael Lapesa, estos cambios son benéficos. Sin la síncopa de salmentum a salmento o la metátesis de fábrica a fragua, el latín vulgar, que nunca ya habría llegado a transformarse en lenguas romances. Lo que hoy llamamos un error fue ayer la forja del idioma. Ahora tenemos una segunda mirada, la retórica y la poesía. Para Nebrija, Lausberg y Mayoral, los metaplasmos son licencias fonológicas. Los poetas del siglo de oro, algunos como Garcilaso, Quevedo, Góngora, usaban prótesis, síncopas, metátesis para ajustar el metro, lograr una rima o embellecer ese verso.
En ese contexto no son considerados errores, sino unos recursos de locuito. Ahora tenemos una tercera mirada un poco más prejuiciosa. Tenemos la gramática normativa escolar. Autores como Muñoz Cortés, en su libro El español vulgar, 1958, consideraban estos fenómenos como vulgarismos que un maestro debe corregir. En esto, Perona denuncia esa paradoja que hay, donde el mismo profesor que explica con un orgullo la metátesis histórica, luego suspende al alumno que escribe con supuestos errores ortográficos, pero en realidad no son así. Muy bien. Ahora les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que quiero hablar. Ahora vamos a imaginar a un niño en la cual su contexto es muy normal usar la contracción o la sustitución para la palabra para, recortarlo a solo decir pa. ¿Cómo se escucharía? En vez de decir, ay mamá, ¿eso para qué? El niño diría, mamá, ¿eso para qué? ¿Sí? Esto, si un niño lo llega a escribir en un dictado en el colegio, ¿qué haría el docente? Lo corregiría y pues lo tomaría como un error. Ahora tomémoslo desde las otras perspectivas. Si un poeta pone en su soneto esa pequeña abreviación, ¿cómo sería esa perspectiva? Lo tomarían como arte. Entonces aquí nos damos cuenta que el fenómeno fonético es totalmente idéntico. Lo que cambia es el prestigio social, lo cual genera un debate. Muy bien, a continuación mi compañera cerrará con las conclusiones y los cambios actuales. Muchas gracias. Finalizo yo, Valerie, con las conclusiones. Los cambios esporádicos del ayer son las amenazas del español de hoy. Me refiero a fenómenos como la pérdida de la S al final en muchas variantes del español, la relajación de las vocales, el ensordecimiento de las consonantes o la desaparición de sonoras intervocálicas. Lo que un día fue un error popular, hoy es un proceso general en amplias regiones hispanohablantes. También se critica que la historia de la lengua se haya centrado exclusivamente en la norma literaria y en textos cultos. Perona propone que también deberíamos estudiar la lengua coloquial, la científica y la técnica, porque los cambios lingüísticos no solamente ocurren en la poesía, sino también en la lengua de la gente común y corriente. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Bueno, nuestro punto es que los metaplasmos no son ni buenos ni malos, son unos mecanismos naturales del habla humana. Unos triunfan y se vuelven regulares y otros fracasan y se vuelven errores o vulgaridades. Pero todos, absolutamente todos, siguen siendo testigos de que la lengua sigue viva, de que la lengua se sigue expresando y se va transformando a través del tiempo. Si usted escucha a alguien decir ven por venga, un dentra por dentro, usted está ante un metaplasma. Y puede que quizás dentro de 100 años esas formas se hayan normalizado. Así que la lengua no se rige exactamente por lo que dice el diccionario. La lengua puede ir transformándose, puede ir cambiando y vive con orgullo en cada persona que se atreve todos los días a comunicarse a través de ella. Ya para finalizar, queremos presentarles nuestras referencias y además invitarles a leer el texto de Perona. Además de seguir observando su vocabulario cotidiano, seguro van a encontrar muchos metaplasmos que les parecerán súper curiosos.
Nuestro CIPA fue Eruditas y muchas gracias por su atención. Estamos felices de que hayan podido llegar hasta acá y sea de mucho agrado esta presentación por nosotros.